yapıyorsun? Ne yapıyoruz? Var mı planı? Hiçbir şey yapmayacağız Ferit. Yalan mı? Ha? Yalan mı? Sen suçlu değil misin ha? Senin yüzünden ölmedi benim kocam. Onun hayatında olmasaydım abisi, babası şu an hayattaydı. Şimdi sıra bende. En güçlü benim olmam lazım. İntikam öyle bir şeydir ki insanda böyle tuhaf bir lezzet bırakır. Ben sadece intikam almak istemiyorum Ziya amca. Yani en sevdiğinden bile vazgeçebilecek misin ha? Senin de sıran gelecek. Hola mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo video. El episodio 72 de Yale Chapkini llegará a las pantallas desafiando a la audiencia con su historia como ya es costumbre, y en este video les voy a estar reseñando y analizando el primer adelanto. La trágica muerte de Orhan sacudirá nuevamente a la familia Korhan y abrirá heridas muy profundas en más de un personaje. Ferit, dolido y cansado de sufrir por culpa de otros, buscará empoderarse para alcanzar sus nuevos objetivos, pero como siempre todo tiene un precio a pagar y al parecer otra vez su decisión terminará afectando su matrimonio. Seyran sigue sumida en la tristeza, enterrada bajo las culpas que carga, y hay mucho más que les estaré comentando a continuación, así que los invito a que me acompañen hasta el final de este video para que no se pierdan ningún detalle. El avance inicia con los últimos segundos de vida de Orhan. Él está agonizando en brazos de su padre, mientras que Ferit destrozado le suplica que no le haga eso, que no lo deje, pero acto seguido, tras un suspiro que corta el silencio, Orhan muere, dejando a su hijo y a Halis totalmente devastados. Más adelante en la mansión Korhan, todos viven el duelo por la reciente pérdida, y estando en el salón, Gulgun le dice a Halis: ya no podrás herir más a mi Orhan. Al parecer, el nivel de tolerancia de ella llegará a su límite definitivo, y por tal motivo no se medirá antes de expresar lo que siente, y tampoco callará, diciendo en este caso otra pura realidad, ya que por culpa de Halis, Orhan vivió toda su vida cargando con un sinfín de traumas que le hicieron mucho daño y que lo persiguieron hasta su último aliento. Halis, incómodo, escucha con la mirada baja. No es secreto para nadie que no es muy dado a recibir críticas y tampoco a permitir que le digan sus verdades en la cara, y aquí no se le escucha responder, pero por el movimiento de su boca parece que no se va a quedar callado. En la siguiente escena, Ferit se encuentra frente a él, mostrándose inconforme con el proceder de su abuelo. Como alguien que busca justicia, le reclama y deja entrever que los días pasan y que el gran Halis Korhan no ha hecho nada para asegurarse de que los responsables de la muerte de su hijo paguen por sus acciones. En respuesta, su nieto le contesta: no haremos nada, Ferit. Y Ferit, indignado y molesto, le responde: tú ya no tienes familia, abuelo. Posteriormente, Gulgun, desconsolada, dice que no quiere sentirse bien mientras esta maldita mujer y ese despreciable hombre estén caminando por la calle. Sus palabras hacen una aparente referencia a la libertad que en ese momento aún tienen Mesideh y asumo yo que Chevmus, aunque creo que también puede estarse refiriendo a otros personajes. Vemos entonces cómo Ferit intenta apoyar y consolar a su madre, y acto seguido, en la habitación de los pistachos, Seyran con los ojos llorosos le dice a su hermana: si yo no estuviera en su vida, su hermano y su padre estarían vivos en este momento. Para variar, la culpa termina cayendo en quien menos culpa tiene. No sé por qué el guionista hace que esta chica sufra a muerte literalmente. Por lo visto no basta con que tenga que lidiar con una enfermedad terminal, sino que hay que sumarle más agonías y todas las culpas que se atraviesen en el camino. Y no sé qué opinen ustedes, pero esto de que la culpa esté todo el tiempo atormentando a Seyran o a Ferit me parece un argumento que ya está demasiado gastado. Gulgun continúa soltando verdades, y como parte de otro enfrentamiento dentro de la mansión, se abalanza sobre Hatuch mientras le reclama diciendo que si no es por su culpa que su esposo está muerto. Su ataque se puede entender o se puede considerar un acto extremo si tenemos en cuenta que Hatuch es una señora mayor que además queda indefensa en su
sus manos. Sobre esto diré que no defiendo la agresividad de la escena, pero a pesar de todo creo que hasta cierto punto Hatice merece que alguien le dé un escarmiento. Además, lo más probable es que una acción o comentario de ella sea lo que detone el comportamiento de Gulgun. Ferit, al no hallar respaldo en su abuelo, decide tocar una vez más la puerta de Count Sia y en compañía de Abedin se dirige a verlo. Vemos luego a los pistachos en su habitación recostados juntos en el sofá cuando ya es de noche, y mientras tanto se escucha la voz de Seiran diciéndole a Suna: nosotros a esta familia le trajimos mala suerte y desgracia, hermana. A continuación se escucha que Ferit decidido dice: ahora es mi turno, yo debo ser el más fuerte. Y seguido está frente a Ifakat diciéndole: también te llegará el turno, tú no te preocupes. Aquí nos venden la idea de que se acerca el momento de que Ifakat pague por sus malas acciones, pero literalmente estoy en modo ver para creer, porque esta mujer, gracias al guionista, ha demostrado tener más vidas que un gato, y cuando pensamos que es el fin para ella, termina siendo solo el principio. Casi al final hay una conversación entre Sia y Ferit, un poco preocupante diría yo, sobre todo por lo que puede suponer para el futuro de los pistachos. Sia le dice al chico: la venganza es algo que deja una extraña sensación en las personas, a lo que Ferit responde diciendo que no se trata solo de venganza, que él quiere poder y que a partir de ahora no quiere que nadie toque a su familia, que lo ayude y que lo enseñe. Mientras escuchamos sus palabras, vemos parte del sufrimiento de Gulgun y vemos también otra escena en la habitación de los pistachos, solo que en esta ocasión el ambiente sugiere tensión entre ellos e incluso llama la atención que Seiran abraza a Ferit, pero él, al menos desde un primer momento, no le corresponde ese abrazo, gesto que sumado a otras señales da bastante que pensar. Seguido Sia le dice a Ferit: estás diciendo que te comprometes con este camino, que podrías olvidar a todos, que incluso podrías renunciar a la persona que más amas. Ferit aparece bien serio, como si estuviera aceptando todo lo que escucha, y lo último que nos muestran es otra parte de esta escena entre Seiran y Ferit, que no hace más que sonar las alarmas de un cambio negativo entre ellos. Mis queridos turcofans, quisiera ser 100% optimista y traerle buenas noticias sobre lo que va a acontecer en la historia próximamente, pero lamentablemente no puedo. La temporada va a terminar y creo que ahora mismo lo más importante es ver si Seiran y Ferit se van a quedar juntos o no, y qué va a suceder con el tema de la enfermedad de Seiran. Se vienen cambios para la tercera temporada que ya se están anunciando. Próximamente les estaré dando detalles al respecto. De momento les adelanto que quizás haya cambio de guionista, hay personajes nuevos incluidos en la historia y hasta ahora se mantiene la finalización del contrato de Boucher. Cuéntenme qué les ha parecido el adelanto y todo lo que les he dicho. Si les ha gustado este video, no olviden porfa dejar un like para apoyarnos. Yo soy Meli, como siempre les agradezco mucho su atención y me despido de ustedes hasta un próximo video.